silla de ruedas, un placer estar aquí con vosotros y compartir este rato. Y bueno, todo lo que vamos a ver ahora es fruto de pues, muchos años de estudio en el tema y bueno, seguimos en ello. Como veremos luego al final de la presentación, contaremos en qué estado está ahora la investigación que vamos aquí a exponer. Bueno, ya me han presentado, soy Eduardo Sánchez Escribano, voy a ser muy breve, no voy a hablar de mí, simplemente pues un placer volver a estar aquí en una casa que fue mía durante muchos años, como imagino que será de muchos de vosotros, y siempre es agradable volver por aquí a compartir música. Siempre la música se puede compartir desde muchas perspectivas y hoy bueno, vamos a ver una de ellas. Estoy seguro que bueno, todos los que estamos aquí, de una forma u otra, estamos relacionados con la enseñanza musical reglada, bien porque hayamos ido a un conservatorio, porque hayamos sido profesores, y este fenómeno del abandono pues es algo que nos pilla de cerca, ¿no? No a nosotros, porque seguramente pues, nos hemos pasado el juego, como se suele decir, pero hemos visto a muchos compañeros y muchas compañeras que se han quedado por el camino pues, por distintos motivos. Vamos a intentar cuantificar este fenómeno y también pues, ver qué hay detrás de todo esto. Sí que es verdad que, sobre todo en los 2 últimos años, desde que se empezó a agitar un poco todo el tema, ha habido, sobre todo en prensa, muchas notas de prensa en las que nos alertaban de que esto estaba pasando. Sí que es verdad que esto pasó porque como hace 4 o 5 años, una serie de personas que estamos trabajando juntos empezamos a ver qué pasaba con todo esto y empezó a aflorar, sobre todo en prensa. Vemos aquí algunos titulares recientes, aunque sí que es verdad que estos titulares normalmente nos dan una información un poco sensacionalista, que no del todo son cifras muy alarmantes, pero que no se corresponden del todo con lo que realmente está pasando, como ahora vamos a ver. Aquí nos hablan incluso de abandonos del 90%, 60%, algo que resulta bueno, realmente alarmante. Me gustaría hablar pues, de mis motivaciones personales para empezar a indagar, para empezar a investigar sobre todo esto. Por supuesto, con mi experiencia como alumno, en conservatorio profesional, conservatorio superior, mi experiencia como profesor en distintas escuelas de música, también como profesor de conservatorio y también pues, como profesor de centro. He sido director de varias escuelas de música y he tenido que, digamos, que interaccionar de forma directa e indirecta con algunos de estos conservatorios. Sumado pues, a mi trayectoria musical, yo soy tubista, he tenido y tengo una vida bastante activa dentro de la música, estoy en contacto con muchas personas y también por fruto de mis inquietudes personales que llevo desde hace años, ahora ya estoy un poco más parado, pero sobre todo entre 2016 y 2019, bueno, un blog personal que me ayudó pues, a aprender a pensar, a aprender a escribir y a empezar a comunicarme con muchas personas. Todo esto pues, acabó con la iniciativa de pues, realizar una investigación más formal, una tesis doctoral que realicé entre el año 2018 y 2020 en la Universidad de Castilla-La Mancha bajo la dirección del doctor Felipe Gertrudis y que fue defendida el 15 de junio de 2020 de forma telemática. Estamos en plena pandemia, justo también yo estaba viviendo en Estados Unidos porque me desplacé allí por diversos motivos, entre ellos también para continuar la investigación y que bueno, pues tuve la suerte de obtener la calificación de sobresaliente culable. Bueno, aquí vemos algunas muestras. Entonces ahora vamos a hablar de parte de todos estos contenidos que pude desarrollar en esta tesis. En concreto, hoy vamos a hablar de estos 3 objetivos para enmarcar un poco todo lo que vamos a hablar. Definir el concepto de abandono, conocer el estado de este fenómeno y luego pues, realizar una serie de propuestas de mejora para que esta situación pues, sea cada vez un poquito menos mala. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es el abandono? Es importante crear un marco conceptual porque depende del contexto, se puede ver de una forma o se puede ver de otra. Hay una primera acción en la que podemos ver el abandono como abandonar los estudios musicales en cualquiera de las etapas. Es decir, tú empiezas tu carrera musical, que sabemos que puede considerarse que empiezas desde elemental y en cualquier momento abandona, viene en elemental, viene en profesional o viene en superior, es decir, alguien que no consigue pasarse el juego este que nosotros hemos hablado antes, que dura 14 años. Y luego otro concepto de abandono que desde mi punto de vista y por lo que luego se investigó
es el más apropiado, es el que se considera abandono alguien que empieza una etapa educativa y no la termina. Esto tiene más sentido, ¿por qué? Porque si no, no habría distintas etapas. Es decir, cada etapa tiene unos objetivos diferentes y no todo el mundo tiene por qué tener el objetivo de terminar la carrera completa de música. Es decir, alguien perfectamente puede terminar el grado profesional, cumplir sus objetivos, no hacer enseñanzas técnicas superiores y no por ello se considera a lo mejor que haya abandonado porque ha concluido la etapa. Entonces nosotros en todo momento vamos a hablar del abandono en este segundo supuesto. El diseño de la investigación en general, bueno, en primer lugar, como casi todas las investigaciones, un estudio de marco teórico del estado de la cuestión, qué había escrito ya sobre esto, qué otras personas habían aportado al campo. Luego se realizó una investigación de lo que decimos de método mixto, porque se llevaron a cabo tanto herramientas de carácter cuantitativo como cualitativo, y luego pues el análisis de los resultados y las conclusiones, que es pues, seguramente lo más interesante de todo. ¿En qué contexto y ámbito se ha desarrollado este estudio? Pues en las enseñanzas elementales y profesionales de música, es decir, no abarca el grado superior, y centros de grado públicos de la Comunidad de Madrid, que por distintos motivos, por la accesibilidad a los datos y eran lo más estable, y por eso los centros de carácter privado pues, se han quedado fuera de estas estadísticas. Respecto al estado de la cuestión, vamos a ver qué cosas hay escritas de carácter formal sobre el abandono educativo. Vemos que en los conservatorios que hay muy poca bibliografía al respecto. Tenemos un estudio en Canarias, un par de estudios en Canarias, un par de estudios también en la Comunidad Valenciana, uno en Aragón y el último, que es lo incluyo, que es en la Comunidad de Madrid, que es el que realicé yo en este contexto. Vemos que algunos de ellos también tenían una perspectiva mixta, de cuantitativa y cualitativa, algunos solo cualitativa, y que solamente, pues, algunos también solo abarcaban una de estas etapas. Yo, después de realizar la revisión de la bibliografía, pues me propuse hacer el estudio más completo y más profundo que se había hecho hasta el momento, también basándome en los errores y los aciertos de todos los estudios que se habían realizado previamente. Esta bibliografía, si luego alguien tiene interés y la quiere consultar, le puedo decir dónde la puede acceder a ella y verla. Entonces volvemos a esto porque es muy importante. Primero vamos a hablar de todos los datos, cómo se cuantifica todo este fenómeno del abandono. Luego vamos a hablar de causas, motivos, todo lo que nos da la investigación cualitativa, y gracias al enfoque mixto pues vamos a poder llevar a cabo unas conclusiones que nos arrojen un poco de luz al respecto. Ya centrándonos en la parte de la investigación cuantitativa, vamos a hablar del diseño, ¿no? De los datos que vamos a consumir. Han participado 13 de los 14 centros públicos que hay actualmente en la Comunidad de Madrid. Todos, menos el Conservatorio de Leganés, que como lleva muy pocos años de trayectoria como centro reglado, pues no tenía los suficientes datos como para poder tener unas conclusiones y aportarnos un poco de luz al respecto. El estudio se ha realizado entre las promociones del año 2004 hasta 2018, que fue en el momento cuando se hizo la investigación los datos que había disponibles. En total se han estudiado 129 cohortes de grado elemental, cohortes, hacemos referencia a las promociones, ¿no? Promociones completas de grado elemental, y 115 promociones completas de grado profesional. Es un estudio bastante amplio. Supera casi en el doble de cantidad de datos la información que otros estudios previos habían realizado. Y la variable que hemos estudiado y vamos a exponer ahora a continuación es el abandono por etapas educativas, elemental y profesional, el abandono también por centros educativos, hemos podido cuantificar en cada uno de los centros qué abandono hay. Luego, si la enseñanza es integrada o no integrada, imagino que todos conocemos lo que es un centro integrado, sobre todo en la Comunidad de Madrid, porque en otras comunidades autónomas no existe un centro integrado, pero aquí hay dos, todo el mundo imagino que sabemos a lo que nos referimos. Bueno, el abandono, enseñanza integrada y enseñanza no integrada. Luego, el sexo del alumnado, si influye o no. La especialidad instrumental, el volumen del centro, qué cantidad de alumnos disponemos. Y por último, el abandono en el último curso de cada etapa, que es algo bastante curioso. No tenía yo previsto incluir esta variable, pero cuando me crucé con los datos vi que era algo alarmante y que había que especificar. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las herramientas que se han usado para este estudio.
Por ejemplo, vemos aquí un ejemplo de seguimiento estadístico del Conservatorio de Getafe en Elemental, desde el año 2004 hasta la promoción de 2018, que empezaron en el último año que viene, que es el 14-15. Vemos el alumnos por promoción y los alumnos que logran terminar. Bueno, pues este tipo de tablas pues tenemos por cada centro, tanto en elemental como profesional, se puede consultar esto. Y luego otra de las herramientas para configurar esas tablas, esos gráficos, se crearon estas tablas en las que se ve en cada una de las promociones el número máximo de alumnos que ha habido en esa promoción. Entonces se relaciona el número de máximo de alumnos de esa promoción con los que luego ya realmente conseguirán terminar. Y es así como se han calculado las estadísticas. Todas las tablas de todos los centros están como anexos en la tesis doctoral, y si alguien quiere consultarlas, pues bueno, puede hacerse. Entonces vamos a empezar a hablar ya de los datos. Aquí tenemos abandono por etapa y por centro. Estos son los datos de grado elemental. Vienen aquí todos los conservatorios de la Comunidad de Madrid y vemos que nos llama la atención un dato. El abandono en elemental de los centros integrados es del 9%. El 9% de los alumnos no concluye la etapa. Y en los centros no integrados, el 43,9% de los estudiantes que van al conservatorio alguna vez no terminan. Es un dato que, bueno, no sé qué os puede parecer, a mí me parece preocupante. Sí que es verdad que luego en la fase cualitativa pude ver que este dato del 43% de personas que no terminan el grado elemental es porque hay un pequeño vicio en el sistema, y es que muchos profesores suspenden a los alumnos en cuarto de elemental para que si luego no aprueban la prueba de acceso no se queden sin plaza. Pero claro, a efectos prácticos, a efectos de titulación, pues esa persona no ha terminado la etapa, ha cursado estudios de una forma reglada, pero sin obtener un título, y bueno, en muchos casos pasa eso. Es uno de los motivos que puede haber. Luego tenemos los mismos datos en enseñanzas profesionales. Aquí igual vemos que en centros integrados el abandono es de más del 50%, es decir, más de la mitad de las personas que van a un conservatorio no terminan. Y en centros integrados del 28,57%. Aquí en el abandono de los centros integrados hay que mencionar que también hay un pequeño vicio en el sistema, y es que pude comprobar que realmente la gente que cursa los estudios integrados no abandona. Lo que hace cuando llegan al bachillerato, cambian de modalidad. Se salen de la modalidad integrada y se pasan a la modalidad no integrada, pues porque como no tienen claro si van a hacer estudios superiores de música, quieren hacer un bachillerato sin convalidaciones, como se suele decir, un bachillerato más fuerte, pero no abandonan porque realmente continúan los estudios profesionales, pero si no, en la rama no integrada. Y luego otra información a destacar también es el dato de Alcorcón, que de todos los centros de la Comunidad de Madrid vemos que tiene los mejores datos con menos abandono, y es posible que sea pues, por el tipo de centro que es. En Alcorcón es un conservatorio mixto, puedes cursar tanto enseñanza reglada como no reglada. Entonces, solo las personas que quieren o tienen motivación para ello se pasan a la enseñanza reglada. Entonces, es posible que ese tipo de centro también favorezca que haya menos abandono, pues porque solamente se meten en el juego aquellas personas que están preparadas para ello o que tienen motivación suficiente. Esto lo podremos contrastar cuando lleve unos cuantos años más funcionando el Conservatorio de Leganés, aunque me consta que no está dando su mejor momento, porque es el mismo tipo de centro, tiene tanto una rama no reglada y otra reglada. Pero bueno, podríamos llegar a concluir que ese tipo de centro pues, favorece que haya menos abandono. Otra de las variables era bueno, por sexo. Aquí vimos que hay unas diferencias mínimas y que realmente el sexo masculino o el sexo femenino no influye en que tengamos más posibilidades de titularnos en el conservatorio. Simplemente había que verlo y bueno, vimos que no hay influencia. Otra de las variables es por especialidad instrumental. Aquí seguro que estamos todos buscando nuestro instrumento ahí para que sí, ¿no? Bueno, aquí vemos el porcentaje de titulados por volumen de matrículas en las distintas especialidades. No hay grandes diferencias, sí que hay algunas diferencias, pero bueno, por poner algún detalle, vemos que los instrumentos sinfónicos tienen un poco menos posibilidades de este abandono que instrumentos que a lo mejor son de carácter no sinfónico.
Casualmente, seguro que si hubiésemos hecho apuestas, nadie diría que oboe es el instrumento con menos abandono de todos. Y yo siempre digo lo mismo, es porque después de tanto tiempo haciendo cañas, pues hay que amortizar, hay que hacer inversión y ya, pues ya que te pones, terminas. Bueno. Ahora que tenemos otra variable que es por volumen del centro, es decir, si lo grande que sea nuestro centro en cuanto al volumen del alumnado favorece o dificulta que vayan a terminar. Aquí vemos que sí influye, es decir, los centros más pequeños tienen muchos mejores datos de abandono que los centros más grandes. Se ve claramente una correlación de tendencia y en profesional pasa lo mismo. Es un poco menos marcado que en elemental, pero sí que vemos la tendencia de que cuanto más grande es un centro, más abandona la gente, más cobardes hay, por ponerle un nombre. Bueno, y la última variable que a mí me resulta bastante preocupante, y es que alumnos que, aun habiendo conseguido llegar al último curso de cada etapa, no terminan. Eso a mí me parece, después de tantos años invertidos, me parece preocupante. Y vemos que en enseñanzas elementales un 40% no terminan y en enseñanzas integradas vemos un 6% de los alumnos no terminan. Vemos que hay una gran diferencia entre centros integrados y no integrados en cuanto a materialización de esta formación, ¿no? Porque tampoco se le puede llamar a lo mejor fracaso, porque se ha aprendido, pero no se ha materializado. Y luego vemos en grado profesional, pues lo mismo, que es un poco más preocupante aún, porque después de 6 años estudiando en el conservatorio, el 41% de los estudiantes no terminan. No sé qué pensáis, pero yo creo que es bastante preocupante. Y luego, bueno, la distinción de que en enseñanza integrada, aún residualmente, solamente el 0,6% de los estudiantes no termina. Es decir, prácticamente todo el que llega al final termina. Los centros integrados tienen sus ventajas, sus inconvenientes. Hay gente que está en contra, gente que está a favor, pero bueno, en términos de abandono es claro el resultado. Entonces, bueno, tenemos aquí un resumen de toda esta información. Tenemos, por un lado, integrado, no integrado, tanto en elemental como en profesional, para que veamos un poco esa diferencia. También es verdad que hay que comentar que la Comunidad de Madrid no es la comunidad que peor sale parada en todo esto, porque la Comunidad de Madrid es una comunidad que tiene saldo positivo de estudiantes, es decir, vienen estudiantes de otras comunidades sobre todo a terminar el grado profesional, muchas veces. Y hay que tener en cuenta que toda esta información es teniendo en cuenta ese saldo positivo. En otras comunidades, como puede ser Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Castilla y León, que están cerca, que tienen saldo negativo de estudiantes y gente que no llega a terminar porque se van a otras comunidades a estudiar o por la universidad o por cualquier motivo, e incluso estos datos pueden llegar a ser mucho peores, pues porque no existe ese saldo negativo. Y también tenemos que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid en un radio de muy pocos kilómetros tienes un centro donde estudiar. En otras comunidades tienes que desplazarte hasta 100, 120 kilómetros, pero un conservatorio, lo que puede agravar mucho más el problema. Ahora vamos a meternos en la parte de la investigación cualitativa. ¿Cómo se llevó a cabo? Se realizaron 4 entrevistas en profundidad a directores de centro y 3 grupos de discusión, debates, ¿no?, académicos, uno con estudiantes, otro con docentes y otro con representantes de las familias. Las variables de las que se habló, de las que intentamos obtener información en todos estos apartados, pues uno fue el estado general de la enseñanza, qué perspectivas tenía la gente. 2, el diagnóstico de los centros integrados, qué opinaba la gente, tanto por experiencia propia como ajena en estos centros. El abandono, los resultados académicos, medidas de simultaneidad entre centros de enseñanza musical y centros de enseñanza general, los objetivos de la comunidad educativa respecto a lo que esperaban de los centros, de los conservatorios, y por último, una descripción de lo que sería para cada uno de ellos el conservatorio ideal, ¿no?, el centro educativo ideal, que bueno, es bastante curioso los resultados. Las 2 entrevistas en profundidad fueron 2 a los directores de los centros integrados, que solo hay 2, tenemos el de Escorial y el de Carabanchel, el Torroba, y luego 2 entrevistas a centros de no integrados, que en este caso fue en Getafe y en Amanil.
Los grupos de discusión se realizaron presencialmente en el Torroba. El primero fue de estudiantes y estudiantes, otro fue de docentes, gente que estaba actualmente en la docencia, y otros 6 representantes de familias de padres y madres de estudiantes de conservatorio, para ver cómo ven ellos todo esto desde la perspectiva de las familias. Recordamos, ¿no?, conceptualmente cómo era el proceso de la investigación. Ya hemos hablado del marco teórico, ahora hemos hablado de la parte cuantitativa y cualitativa, y ahora ya vamos a centrarnos en la parte final, que es el análisis de los resultados y las conclusiones que sacamos de todo esto. Y luego también me gustaría conocer la vuestra, después de consumir esta información. Bueno, los resultados de la parte cualitativa, voy a intentar resumir en 3 diapositivas 100 páginas de tesis. Es complicado, pero vamos a por ello. Bueno, uno, que la Comunidad de Madrid atraviesa un buen momento en cuanto a diversidad de cantidad de oferta de educación musical. Es decir, hay bastantes conservatorios, hay bastantes escuelas de música, hay también bastante oferta de enseñanza privada para que lo quiera. Hay mucha diversidad, tenemos centros integrados que en otras comunidades no hay. Es decir, se pasa por un buen momento. La segunda conclusión en este sentido es que la actual estructuración del sistema de 4 años de elemental y 6 años de profesional está obsoleta y no responde para nada a las actuales demandas de la comunidad educativa. Este punto es muy importante y nos centraremos en él para acabar la presentación. 3. Se busca equiparar los estudios musicales a los generales, pero el paso de elemental a profesional es demasiado pronto, teniendo en cuenta la madurez de los estudiantes. Si tú te pones a leer los objetivos de las enseñanzas profesionales, es muy complicado que un niño con 12 años tenga esos objetivos. Entonces, algunos puede que los tengan, pero por lo general no cuadra. Luego, el conservatorio está visto como una actividad extraescolar más, pese lo que nos pese, para la inmensa mayoría de sus usuarios, y muchas familias recurren a ello debido a que hay una insatisfacción general con la oferta de educación musical a nivel escolar. Es decir, se ve mucho que, como las familias están insatisfechas con la educación musical que se recibe en los colegios, quieren algo más, un poco más, acuden al conservatorio, pero claro, ese poco más se materializa en 6 o 7 horas de enseñanza lectiva en elemental, 3 tardes allí, y es como no cuadra. Lo poquito de más que realmente quiere la gente con el mastodonte lectivo que se ofrece posiblemente en un primero de grado elemental, ¿no?, para empezar. 5. Los centros integrados ofrecen un sistema que favorece la simultaneidad de los estudios y también unos mejores resultados académicos por lo general. Ya hemos dicho que los centros integrados, bueno, tienen sus pros y sus contras, cada uno puede tener su opinión, pero los datos son los datos. 6. Los programas de simultaneidad entre conservatorios e institutos suponen una alternativa al centro integrado, pero también tienen algunos inconvenientes. Por ejemplo, Amanien tiene el programa Oquetus con el Cardenal Cisneros. Cada conservatorio hay algunos que tienen como pequeños programas de compaginación y pueden llegar a ser bastante favorables. Sobre todo, lo único que aquí en la Comunidad de Madrid está todo como muy descentralizado. Cada uno se guisa su comida. Por ejemplo, en Murcia y en Baleares tienen unos programas de simultaneidad muy interesantes que los tienen centralizados, funcionan para todos los centros. Y si alguien está interesado, bueno, le animo a que le eche un ojo porque son interesantes y también tienen buenos resultados. 7. Existen 3 factores que pueden influir en el abandono. Se pueden analizar y gracias a que se pueden analizar también se pueden trabajar en su mejora. Tenemos factores individuales que afectan al individuo, a los alumnos, factores sociales de su entorno y factores estructurales que son principalmente debido a cómo está planteado el sistema. Todos estos factores están desglosados, se pueden analizar y se puede trabajar en ello. 8. Los objetivos de la comunidad educativa, de cada uno de los agentes de la comunidad educativa, son distintos. Es decir, en una comunidad educativa converge profesorado, alumnado, familias y la administración, que son los que planean. Pues cada uno de estos agentes, por lo general, tiene unos objetivos diferentes. Y de momento no pasa nada. Hasta que la cuerda se empiece a tensar
no te sientes identificado con lo que estás haciendo, con lo que te proponen, con lo que supuestamente tienes que hacer y pues es cuando se produce el abandono. Normalmente el abandono se produce sobre todo en torno al cuarto de grado profesional, principalmente. Y es porque no están centralizados los objetivos de la enseñanza de grado. Y luego, por último, aquí podríamos pararnos mucho, pero bueno, tenemos una síntesis de las características de lo que sería el centro musical ideal, dependiendo del punto de vista de todas estas personas. Aquí igual son bastantes páginas de información, simplemente tenemos aquí una ilustración que nos puede resumir. Entonces, ya hemos llegado. Principales conclusiones de todo esto. Vamos a intentar aunar el impacto que nos produce consumir esa información, esos datos que hemos visto, con la información que hemos visto en la parte cualitativa. 1. El conservatorio más el instituto supone un exceso de carga lectiva que hay que ser auténticos superhéroes en muchas ocasiones para poder llevarlo a cabo, tener una motivación muy grande o que se den unos factores, bueno, lo que sea, pero es muy complicado. Hay un exceso de carga lectiva del que se está quejando pues, toda la comunidad educativa. 2. Los centros integrados es la mejor opción de cara a la simultaneidad y la compaginación. Como alternativa tenemos los programas de simultaneidad, estos acuerdos entre conservatorios e institutos, y que son mejor obviamente que no haya nada, que ahí es cuando ya estás totalmente a la deriva, cuando llega al principio del curso tienes que hacer horarios y no te da la vida, y es cuando ya te sientes totalmente desnudo. 3. Se propone la recuperación de esa opción de realizar exámenes libres, hacer alguna asignatura de forma no presencial y flexibilizar las opciones de matrícula, sobre todo en los últimos cursos. Esto de los exámenes libres, sobre todo a los que hayan cursado el Plan 66, les sonará. Y es una opción que, por ejemplo, en otras enseñanzas de régimen especial, como puede ser enseñanza de idiomas, existe. Tú puedes sacarte el B1 de un idioma sin necesidad de ir a clase si acreditas el nivel suficiente. Con los se quitó esta opción en los conservatorios, pero es posible que muchas personas también tengan interés en recurrir a esto. 4. Impulsar la revalorización de la asignatura de música dentro del entorno escolar. Hemos hablado antes que muchas personas acuden al conservatorio por insatisfacción con lo que reciben en el colegio, en el instituto. Vemos que, por ejemplo, a nivel internacional hay metodologías en las que se incluyen agrupaciones musicales, que es a lo mejor lo que gran parte de la sociedad quiere, simplemente aprender a tocar un instrumento un poco por desarrollo personal y no 7 horas en el conservatorio 3 tardes a la semana. Entonces, eso también puede ser uno de los motivos. 5. Fortalecer la red de escuelas de música para que pueda absorber con garantía, con dignidad y con calidad toda aquella parte del alumnado que realmente no busca profesionalizarse en la música, que es el gran porcentaje de los usuarios de los conservatorios profesionales de hoy en día. 6. Importante, visibilizar el problema del abandono, es decir, hablar de ello. Existe este problema, existen factores que se pueden estudiar, como hemos visto antes, hacer formaciones específicas para profesores, para alumnos, para prevenirlo, porque si es algo que es tan presente, es tan fácil como que en profesional 1 de cada 2 no van a terminar. Eso en Madrid. Pues, que menos que poner un poco de foco de atención en esto, hacer un seguimiento, ver qué pasa, no simplemente, como se suele decir hoy en día, aceptar el pulpo como mascota y decirnos que esto ha sido siempre y ya está, y el que no les vale, que se vaya. Yo creo que se puede trabajar un poco más que aceptar eso. 7. Incentivar actividades extracurriculares, agrupaciones, viajes, eventos, otras iniciativas para aumentar la convivencia y la motivación. Básicamente, intentar incluir estrategias de la educación no formal, estrategias que funcionan muy bien en la educación no formal, como puede ser en la banda, en música, por ejemplo, para aumentar el sentido de pertenencia y la motivación en el alumnado y que no quieran desvincularse desde el centro, no abandonar. 8. Impulsar proyectos, colaboraciones interdisciplinares con otros centros. Aquí en España ya sabemos que las artes están divorciadas. Conservatorio de música, conservatorio de danza, arte dramático, pero eso es una cosa casi muy singular a nivel internacional, porque casi a nivel internacional existen centros de artes, universidades de artes, todo converge. Y bueno,
sobre todo en Madrid, que hay tantos centros, pues hay muchas oportunidades para hacer proyectos, que me consta que algunos centros lo hacen, pero otros no. Y por último, 9, que es la medida estrella en la que todo el mundo concluye que puede ser lo que más puede funcionar, es hacer una reestructuración del planteamiento educativo que tenemos ahora. No supone un cambio de centro, no supone un cambio de profesorado, simplemente supone una reestructuración de las etapas. Tenemos dos opciones, que son las que se han concluido. En ambas vemos que vemos conveniente que haya una iniciación, es decir, que tu primer contacto con la música no sea en primero de elemental, con 7 horas de clases, un profesor 1 hora contigo tú solo, 2 horas de lenguaje musical, es decir, es demasiado, tiene que haber una transición. Y muchas veces esa transición las ofrecen las escuelas de música, muchas veces las escuelas en centros privados, pero podría ofrecerse también esta transición en un propio conservatorio. En la primera opción vemos cómo se podría alargar la etapa de elemental hasta sexto, pues para que luego pasen a profesional ya con cierta madurez, 14-15 años, ya tengan otros objetivos, aumentar el nivel, ¿no? Las perspectivas del nivel de elemental, y 4 años de profesional, pues para que lo realicen aquellas personas que realmente tengan interés en ello y por una voluntad propia y ciertamente madurada. Y luego la opción 2, que personalmente es por la que yo más defiendo, es la creación de una etapa intermedia. Realmente es dividir el grado profesional en 2, un elemental, después una etapa de perfeccionamiento que podría ser de 3 años, que también podría ser de 2, para que realicen aquellas personas que tengan interés en seguir aprendiendo la música, seguir aprendiendo su instrumento de una forma reglada, de una forma con una evaluación, ¿no?, de lo que ofrece la enseñanza reglada, pero que no necesariamente tengan intenciones de dedicarse a la música en estudios superiores. Y dedicar solamente esa última etapa de 3 años más intensa, más fuerte, como podamos decir, que es una cosa que se hace en otros países de Europa, es decir, la carrera, el enfoque profesionalizador de la música muchas veces empieza a los 15 años, 14, 15 años. Y es lo que pues, este modelo a lo mejor nos podría ofrecer. Y es posible que en un futuro podamos ver cambios en este sentido, pero claro, hay que demandarlos. Y yo creo que todas esas personas que se quedan por el camino, muchas veces se quedan por el camino porque ven que el camino es tan largo que cuando llegas a tercero o cuarto dices, si es que no voy a terminar, ¿para qué voy a continuar si no voy a terminar? Ahora, si hubiese una etapa intermedia, mucha gente se esforzaría en adquirir un nivel intermedio, que por una persona que no va a dedicarse a la música, todos sabemos que para tener un disfrute de la música a nivel personal, tocar en agrupaciones, es algo suficiente, es algo totalmente suficiente. Bueno, la divulgación de esta tesis pues, se ha materializado en test de investigación, una tesis doctoral, 4 capítulos de libro, un artículo, una revista y 5 comunicaciones en congresos científicos. Por desgracia, toda la divulgación que ha habido ha tenido que ser mediante medios académicos, porque yo he intentado divulgar estos datos presencialmente, como estamos haciendo aquí, pero a la administración parece ser que no le interesaba. Me puse en contacto con todos los conservatorios de diversas maneras y ningún conservatorio me contestó. Nadie quiere saber nada sobre esto y es importante saberlo porque también es para saber a lo que nos estamos enfrentando. Es decir, que tú ofrezcas esta información que puede ser muy valiosa y que simplemente, o sea, que no estén interesados simplemente ni que te contesten. Sí que a raíz de unas notas de prensa que salieron, algunos divulgadores musicales se empezaron a interesar por ello, me contactaron en medios informales, alguna entrevista sí que se ha llevado a cabo y a raíz de eso, pues mucha gente, yo me consta que en muchos claustros de conservatorios ha salido el tema, hay mucha disparidad de opiniones y ya sí que es verdad que las instituciones educativas, algunas ya sí que se han puesto en contacto conmigo y se han interesado por qué está pasando con esto. Pero bueno, de aquí a que podamos ver la materialización de todo esto, bueno, puede que pase mucho. ¿En qué estoy trabajando actualmente? Bueno, estoy realizando una actualización del estudio cuantitativo con los datos desde el año 2018 hasta 2022, que son los que están disponibles. También
para ver si todo el fenómeno del COVID ha ahondado en este fenómeno, que seguramente sí, es un contenido que está pendiente de publicarse. Y luego también estamos realizando una continuación de la investigación con la tesis doctoral de Francisco Javier Alcaraz, que es profesor de aquí de trompeta, de aquí del conservatorio, de aquí y también de Alcalá de Henares, y estamos haciendo una continuación del estudio que consiste básicamente en reunir todas las propuestas que se han propuesto, ¿no? Y hacer una validación desde el punto de vista de la comunidad educativa, pero a nivel nacional, es decir, de todas las propuestas que se han puesto sobre la mesa para combatir el abandono, qué es lo que la gente cree que realmente podría funcionar. Y bueno, tenemos aquí, están participando profesores del conservatorio de toda España. Vamos a agotar posibilidades hasta final de año, vamos a intentar reunir la máxima información posible e intentar aunar esfuerzos y ver a nivel nacional qué podríamos hacer para mejorar los planes de estudios actualmente de los conservatorios. Y nada, pues por mi parte muchas gracias por el interés. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, el contenido ha sido denso, intenso, pero bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, pues aquí estoy y un placer. Muchas gracias.